de ser un pequeño pueblo próspero a pasar a un pueblo fantasma y en ruinas. ¿Qué pasó en Vincocaya? Esto lo han destruido las personas. Porque destruyeron todo y abandonaron el lugar. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy exactamente estamos en la carretera de Arequipa a Puno. En este lugar hay un pueblo llamado Vincocaya. De momento es considerado un pueblo fantasma abandonado en ruinas. Vamos a conocer un poquito de ese pueblo para saber realmente qué es lo que ha pasado y en qué estado se encuentra actualmente. Acompáñame, dale like y suscríbete. Es un pueblo ubicado a 10 kilómetros de distancia de Imata, en el distrito de San Antonio de Chuca, en el departamento de Arequipa. Para llegar, puedes tomar como referencia la Catarata de Pillones, ya que el pueblo se encuentra justo al frente de esta. El pueblo fue fundado aproximadamente entre 1874 y 1875, coincidiendo con la inauguración del ferrocarril que conectaba Arequipa con Puno. Al igual que otros pueblos como Zumbay y Pampas de Arrieros, Vincocaya surgió gracias a la construcción de las vías férreas. Estos pueblos funcionaban como estaciones de tren, donde se recogían pasajeros, se realizaban intercambios comerciales, se proporcionaban abastecimiento y mantenimiento, y también se establecían conexiones con otras regiones. Vincocaya, al igual que otros pueblos ferroviarios, fue un punto estratégico que apoyaba el tránsito de los trenes. El pueblo cuenta con una pequeña iglesia que fue inaugurado en el año de 1948. Actualmente es el único edificio que conserva algunos restos de su estructura original, ya que el resto de las edificaciones ha sido destruido o deteriorado con el tiempo. Las casas del pueblo originalmente son construidas con piedra y barro, pero a medida que pasaron los años se comenzaron a usar materiales como cemento y ladrillo para mejorar su durabilidad con el tiempo. El declive de estos pueblos comenzó con la construcción de nuevas carreteras y el auge de medios de transportes alternativos, más rápidos y económicos, como los automóviles. A partir de la década de 1980, el pueblo comenzó a ser abandonado, ya que los trenes dejaron de hacer paradas en la estación y no había ingresos económicos para mantener la vida en el lugar, lo que llevó al pueblo a hacer una desaparición gradual hasta la actualidad, convirtiéndose en un pueblo fantasma en ruinas. De momento este lugar hace bastante viento y frío. Vamos a continuar con esta travesía para conocer un poquito más de este pueblo y cómo está realmente este pueblo al momento. Según estamos visualizando, el pueblo realmente es un pueblo fantasma. Es un pueblo en ruinas, abandonado. Vamos a acercarnos un poquito a este lugar. Aquí hay una casa que, bueno, con el pasar del tiempo se ha destruido. No hay techos, no hay puertas, no hay ventanas, no hay nada. Imagino que en este lugar han vivido las personas que en ese entonces han estado aquí debido a que había movimiento por la pasada del tren en este lugar. Todos estos lugares son ruinas, todo realmente son ruinas. No sabemos si esto era la cocina, si era el cuarto, y no sabemos qué es lo que hacían aquí. Aquí todavía hay una olla, observamos una pequeña olla. Y también botellas. Vamos a seguir caminando y como ustedes ven ahí en cámaras, todo este lugar está destruido. Está destruido, todo esto está en ruinas. Vamos a seguir viendo qué es lo que podemos encontrar. Tal vez encontramos a alguien, aunque difícil, porque nadie vive aquí, nadie. Los únicos que viven son los animales que lo han utilizado de refugio o han hecho sus nidos en este lugar. Acabamos de llegar a la riel del tren, por donde, bueno, en este caso pasaba el tren en ese entonces y actualmente sigue pasando. Una vez que dejó de existir ese tren que llevaba pasajeros, probablemente todos estos pueblos han llegado a quedarse en el olvido, como lo que estamos viendo en este momento.
Estos cuartos, según puedo deducir, porque no hay información en internet, podría haber sido como un lugar tal vez de ventas, o como que aquí se llegaba el tren a parar y ya sea las personas descendían o subían, porque todos los cuartos son iguales o parecidos. Pero lo que más me llama la atención es por qué lo han destruido. A diferencia de Zumbay, esto está destruido. Esto sí es un pueblo abandonado. Y créanme que ingresar a estos lugares, más allá de que da miedo, puede pasar como un derrumbe porque todo realmente está destruido. No sabemos si han venido personas ajenas que no vivían aquí a saquear estos lugares y lo han destruido por algún motivo. Aquí hay, todavía aquí hay pinturas y según veo hay nombres. Vamos a ingresar un poquito con mucho cuidado porque tal vez nos viene todo encima y adiós. Aquí indica, bueno, en los grabados dice: recuerdo de Eddie Clodo, fuiste en Vincocaya. No sé si se logra ver más. No cazar ladrillo porque es de la empresa, no escribir. Bueno, son grabados que dicen, la verdad no entiendo mucho. Me imagino que este también era un cuarto como los que estamos observando hace un momento, pero aquí ya lo han dado de baja al techo. Es muy difícil que haya sido por algún terremoto, porque veo que los techos han estado construidos con fierros, y para un terremoto no creo que haya sido posible que lo haga así, de esa manera. Puedo deducir, puedo indicar que esto lo han destruido las personas. Bueno, estamos observando, como se puede decir, un ojo de agua. Según tengo entendido, viene de más arriba. Imagino que esta agua la utilizaban para cocinarse, para bañarse, etcétera, las personas que han vivido en este lugar. De momento este pueblo ha vivido, mientras que el medio de transporte en ese entonces era solamente el tren. Una vez que han empezado las carreteras, el movimiento de autos, motos, etcétera, este pueblo ha quedado en el abandono, en el olvido, y actualmente es un pueblo fantasma. Vamos a acercarnos un poco más, vamos a dirigirnos a la iglesia. Hay una pequeña iglesia en este lugar, la cual también está desmantelada. No tiene nada, prácticamente está en ruinas. Bueno, estamos llegando a la iglesia. Esta iglesia, según visualizamos, no tiene una puerta. También desde aquí no sé si se logra observar, la parte del fondo está destruida. Aquí el campanario, bueno, ya no existe una campana, y vamos a ingresar con mucho cuidado a este lugar porque no sabemos qué es lo que podría pasar. Esta iglesia es el único que tiene techo en todo este lugar, pero este techo ya ha sido, me imagino que con el pasar del tiempo se ha destruido. Según visualizamos arriba, ya los troncos han cedido, la calamina probablemente ha volado con el tema del viento, y bueno, el piso también visualizamos que era como que de ladrillo, pero también se han llegado a romper o lo han roto. No sabemos qué santito tal vez ha sido aquí el patrón, pero de momento sí sabemos que es una iglesia porque hay restos de que era una iglesia. Al momento los únicos que viven aquí son los animales, como las aves. Podemos visualizar en la pared que todas las paredes están huecos por el pájaro llamado jacato o el pájaro carpintero de los Andes. Vamos a continuar viendo un poquito más de este lugar. Observamos bastantes objetos de metal que ya están oxidados. También podemos verificar aquí que las paredes de esta iglesia también están en completo deterioro y el lugar está realmente abandonado. Aquí también podemos visualizar otro cuarto que también está destruido. No tiene techo, no tiene prácticamente nada. Ya nos hemos dado una vuelta por casi todo el pueblo. No es muy grande, es casi pequeño. Estamos aquí en este último, se podría decir como una casa, ¿listo? Pero está bien construido, de cemento, a base de piedra, bien hecho. Todo este lugar era como una parada de tren. Vamos a ingresar con mucho cuidado porque realmente estas estructuras están súper dañadas. Bueno, como les mencioné hace un momento, los únicos seres que actualmente viven en este caso son las aves, los roedores como los ratones y tal vez los lagartos en este lugar. Bueno, aquí también hay grabados en la pared que dicen Vincocaya, Vinioca, no sé qué significa. También creo que hay nombres. Me imagino que esto lo han pintado los que vivían aquí o los que trabajaban en este lugar antes de irse. Vamos a ingresar con mucho cuidado
mucha precaución. Realmente es perturbador este lugar, da miedo, da miedo. Y bueno, todo lo que acabamos de ver en este lugar está destruido, abandonado, en ruinas. Y ya casi para terminar nuestra visita a este lugar, vamos a ir por último al cementerio que está casi cerca del lugar donde enterraban en este caso a sus muertos. Al ingresar, observamos varias tumbas que se habían hundido, lo cual parece ser consecuencia de que las cajas funerarias se rompen con el tiempo, lo que provoca que la tierra ceda. Lo más impresionante en este cementerio es la capilla blanca que se encuentra en el lugar, que aparenta haber sido profanada. Al acercarnos un poco más, podemos observar prendas de vestir, como un gorro, un pantalón o casaca, que por seguridad no las tocamos. La mayoría de las tumbas en este cementerio son antiguas y se desconoce la fecha exacta de fallecimiento de las personas allí enterradas. Sin embargo, encontramos algunas tumbas más recientes, lo que sugiere que aún hay familiares que visitan a sus seres queridos. De hecho, pudimos notar que algunas lápidas aún son recientes, lo cual indica que aún siguen enterrando fallecidos en este cementerio. El ambiente del lugar resulta escalofriante y lleno de misterio. Con respeto a los fallecidos, decidimos retirarnos. Y ya casi por terminar nuestro video, también notamos la presencia de vicuñas, las cuales visitan frecuentemente este lugar debido a la búsqueda de alimento. Bueno, de momento ya hemos terminado de visitar el pueblo de Vincocaya. Realmente estamos un poquito sorprendidos con lo que hemos visto. Y bueno, tenemos muchas incógnitas. También indicarte si tienes alguna información extra, me lo dejes aquí en los comentarios. Y bueno, de mi parte es todo. Espero que el video les haya gustado. Denle like, suscríbanse y dejen su comentario en la parte inferior. Conmigo es todo. Nos vemos en otro video. Tupananchis, Kama.